Damos inicio, maestro, ¿qué le parece? Bien. Estudiantes de Colegio de Bachilleres, plantel 11, agradecemos su presencia a este ciclo de conferencias para el día de hoy, miércoles 11 de mayo. Lo que es la conferencia en el marco del convenio de colaboración de Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con el propósito de divulgar conocimientos y experiencias a través del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Agua, para que ustedes vayan dando un panorama amplio de cuáles son las alternativas de estudio para el nivel profesional. Agradecemos de una manera muy especial al geólogo Jesús Efraín Pérez Espinosa, quien es pasante de la licenciatura en Geología. A su vez tiene una especialización en yacimientos minerales, ha tenido diversos cursos de actualización en zonas áridas y costeras, placas tectónicas y magmatismo, lo que se refiere a vulcanismo, deformación de rocas, sustancias químicas peligrosas, curso teórico práctico sobre el manejo y cuidado del microscopio electrónico, geoquímico de areniscas, entre otros importantes cursos que ha obtenido el maestro Jesús Efraín Pérez Espinosa. Así como también ha participado en proyectos de investigación diversos, como el estudio geológico de la región meridional de la península de Baja California, del bloque de Los Cabos, la regionalización del Valle de Santo Domingo, lo que es la provincia geológica faja volcánica de la Giganta, complejo plutónico de La Paz, arqueología peninsular del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene a su cargo la responsabilidad técnica del Laboratorio de Suelos y Aguas Agrícolas de la Universidad Autónoma de California Sur, así como también es responsable técnico del Laboratorio de Física de la UAPS, responsable técnico del Laboratorio de Cartografía. Actualmente, desde 2004, es responsable técnico del Laboratorio de Petrología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ha participado en diversos proyectos de divulgación, como colaborador en 1999 en Ciencias de la Tierra, en 2005 a través del Programa de Acercamiento de la Ciencia a la Educación, PASE por sus siglas, del CIGNOR, Centro de Investigación Biológicas del Noroeste, La Ciencia para Todos, entre otros. Actualmente es divulgador científico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, participando en diversas actividades como la que hoy tenemos la grata oportunidad de recibirlo, por lo cual les pedimos su atención, su participación y colaboración. Si tienen alguna duda, pueden hacer uso del chat de esta videoconferencia, o al término incluso de la conferencia pueden levantar a través del emoji con su mano para que el maestro vaya escuchando sus preguntas y vaya respondiendo todas sus dudas. Muchísimas gracias y le damos el uso de la voz al maestro Jesús Efraín Pérez Espinosa. Está marcando el maestro Pérez. Buenos días, muchachos. Muy buenos días. A ver, deme tantito, un minuto, verás. Claro que sí, maestro. Vamos a dar algunas instrucciones en el chat de esta videoconferencia para que ustedes tengan la oportunidad de compartir algunas dudas y de esta manera que sean aclaradas. Ok, entonces, a ver. A ver, usted me dice si se ve ahí. Se ve la... bien, maestro. Ok. Sí. Bueno, entonces, una disculpa por el retraso. Pues buenos días, jóvenes. Como dijo el maestro, mi nombre es Efraín Pérez y estoy encargado del laboratorio de petrología de aquí de la universidad, que viene siendo el laboratorio de análisis de rocas y minerales en el que me encuentro en este momento. En esta ocasión, pues les voy a hablar sobre el tema de qué es una manifestación de impacto ambiental, que se abrevia por lo general MIA, y que es un estudio técnico justificativo, que también se abrevia, perdón, ETJ. Estos temas, como ustedes recordarán, pues ya los vieron en la materia de ecología. Me imagino que, no recuerdo si es el bloque 1 o del bloque 2, pero creo que ya tienen información de este trabajo. Bueno, les voy a hablar a muy grandes rasgos de qué de qué son estos trabajos, ya que estos trabajos son muy amplios, son trabajos de investigación pues muy precisos que se hacen actualmente en todo desarrollo en el que se impacta el medio ambiente.
Bueno, en esta plática, el temario que voy a manejar, vamos a hablar un poquito de algo de introducción, vamos a ver antecedentes de estos trabajos, de qué es una manifestación de impacto ambiental, qué es un ETJ y cuándo se debe hacer uno de estos trabajos. Vamos finalmente a algunas conclusiones y les voy a mostrar el archivo que está disponible en la red por parte de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el formato que se utiliza para realizar sus trabajos. Entonces, vamos a inicio con la introducción. Bueno, pues ustedes sabrán como desde pues todo lo que se nos viene, ¿no? Platicando en los cursos de historia, inclusive los de geografía, ¿no? De la evolución del hombre, de las civilizaciones. Pues nosotros pues sabemos que el ser humano desde que aparece en la naturaleza empieza él pues a utilizar los recursos naturales, el medio en el que se encuentra, ¿no? Para su propio beneficio. Eh, pues la historia del hombre está dividida en diferentes etapas, ¿no? La prehistoria, que es la que conocemos eh, como la edad de piedra o la edad de los metales, que es la que se está registrada, ¿no? Por los hallazgos arqueológicos y que está, pues, en la frontera con la historia, ¿no? Con la aparición de la escritura. La prehistoria, pues, está dividida en el paleolítico, en el mesolítico y el neolítico. Y estas tres etapas, la primera, por ejemplo, se caracteriza el ser humano cuando encuentra descubre esa capacidad que tiene para utilizar herramientas, pues primeramente las rocas que se encuentran en la naturaleza, pues utiliza las formas que ya tienen las rocas de forma natural. Si le encontraran un filo a la roca, como estas que están aquí, por ejemplo, que se llaman preformas, que son formas que ya obtienen de la naturaleza, ya sea por el intemperismo o por la acción de los cambios, ¿no? De la roca que tiene. Ellos la utilizaban para rasgar la piel, para cortar madera, para hacer una infinidad de actividades, ¿no? Entonces, ya en el Mesolítico, el hombre empieza, pues ya a crear unas primeras formas, ¿no? De herramientas, ¿no? Ya ellos se dan cuenta que a través de los golpes, pues le pueden sacar filo a esas piedras, ¿no? Que están muy duras, ¿no? Como la obsidiana, el cuarzo, algunas rocas ígneas, ¿no? Que son demasiado duras y que pueden ser talladas, ¿no? Para generar filo y cortar piel o cortar madera, cortar carne. Eh, También en este periodo, en el Paleolítico y el Mesolítico, pues los seres humanos pues aprovechaban lo que la naturaleza les podía dar, o aprovechaban las cuevas para vivir, vivían en los ríos, cerca de los ríos, donde podían ellos tener acceso al agua y se movían estacionalmente. Si aquí, por ejemplo, era una temporada de frutos, pues aprovechaban esa temporada, eran semisedentarios, ya después se cambiaban a otros lugares donde podían encontrar frutos o podían encontrar sus necesidades básicas. Eh, ya en el Neolítico, pues ya el ser humano empieza a perfeccionar el uso de las herramientas, empieza ya pues a cultivar, empieza a ser sedentario, más bien empieza a producir sus primeros hogares, puede domesticar algunos animales, también puede producir ropa de los mismos animales que ellos cazaban. Y ya después de esta etapa de la edad de piedra, pues ya viene la edad de los metales, que es donde pues ya ellos empiezan a dominar algunos metales como el bronce, el cobre, el hierro, y empiezan a elaborar herramientas más elaboradas, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema? Pues tiene que ver con que el ser humano, desde que aparece en la naturaleza, ha transformado el entorno, ¿no? El entorno en el que vive, en el medio en el que vive, lo transforma para su beneficio y tiene un impacto ambiental, ¿no? En el medio ambiente, en la naturaleza. Ok, bueno. eh, Bueno, las sociedades empiezan a desarrollarse de manera desequilibrada en el planeta, empiezan a hacer extracción de los recursos naturales sin ninguna medida, ¿no? Entonces, pues todos los seres vivos causan impactos ambientales al planeta, unos benefician al entorno y otros lo perjudican. La mayoría de las veces el ser humano, ¿no? Es el que perjudica estos entornos naturales.
También puede haber también afectaciones del medio ambiente por actividades naturales, ya sea por algún desastre natural, un huracán o pues un terremoto, los tornados, inclusive hay incendios forestales que son de origen natural. Una erupción volcánica también puede afectar el medio ambiente, ¿no? Pero en la naturaleza el que más impacto causa es el ser humano, ¿no? Por ese desarrollo incontrolado que tuvo en los primeros inicios, ¿no? Del desarrollo de las sociedades. Bueno, estas actividades antropocéntricas, perdón, este término se refiere a que el hombre creyó mucho tiempo que era capaz de dominar la naturaleza, que creía que la podía moldear a su antojo, la podría extraer a su antojo sin importarnos el daño que pudiera causar al medio ambiente. Pero hoy en día esta afectación que se le ha hecho al planeta, a los ecosistemas, pues ahora a nosotros nos está afectando. Es como pues ahora sí que es como el efecto pues de regreso, ¿no? Es el efecto de retorno. Bueno, siguiendo con el desarrollo del hombre, pues el hombre desarrolla diferentes actividades económicas. Como ustedes ya saben, ¿no? Nos hablan sobre las actividades primarias, actividades secundarias y actividades terciarias. Y dentro de todas esas actividades, pues el centro de todo el desarrollo humano, pues es la extracción de los recursos naturales, es la transformación ya sea de los yacimientos minerales o de la naturaleza misma, ¿no? De la madera, del agua, inclusive, ¿no? La extracción del agua, que nosotros a través de la industria la transformamos y la creamos en productos y al final nosotros los consumidores pues llegamos al mercado, ¿no? A comprar esos productos que al final de cuentas consumimos y que la mayoría de las veces desconocemos el impacto ambiental, lo que se está creando o se está generando por la fabricación de estos productos. Pues bueno, como les comentaba, pues, por ejemplo, en la revolución industrial es cuando ocurre esa explosión, ¿no? Ese desarrollo de la tecnología, de las máquinas, las primeras máquinas, que eran las máquinas de vapor, y pues no existía una estrategia en el manejo de los recursos naturales, de tal modo que no había reglas para construir una fábrica, para crear, por ejemplo, zonas de inundación para desechos mineros, desechos de la industria. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues empezamos a afectar pues de manera inmoderada, ¿no? Diferentes regiones del planeta sin tomar en cuenta las repercusiones que iba a tener a futuro. Entonces, pues esa falta de conocimiento, ¿no? Del valor ecológico que tienen sobre nosotros, sobre la sociedad, sobre todo en la economía, ¿no? Porque la economía en gran parte pues está alimentada, ¿no? Por los factores ecológicos y ambientales, ¿no? Que nos rodean. Y bueno, con todo esto, el ser humano empezó a perder recursos naturales del planeta, entonces nos empezamos a dar cuenta que ya existía un problema y empezamos a tratar pues de revertir eso que ese daño que estamos causando. De tal modo que desde hace ya varios años, por lo menos desde los años 70, pues ya se ha venido pues tratando, ¿no? De crear leyes, de crear normas que puedan regular o que puedan pues tener un manejo más sustentable, ¿no? De los recursos, que el ser humano pueda obtener recursos naturales, pero que también respete el medio ambiente, ¿no? Que no lo dañe tan gravemente como lo venía haciendo. En la década de los años 70, de 1970, es cuando ocurre el primer Día de la Tierra, es cuando se celebra, ¿no? Que empieza uno a darse cuenta, pues que necesitábamos tomar algunas medidas, ya sea correctivas del daño que ya se había hecho al planeta y también medidas preventivas para evitar seguir dañando nuestro entorno natural. Entonces, pues empieza en algunos países a haber protestas, principalmente en Europa y posteriormente en Estados Unidos, ¿no? Empiezan ya, pues, algunos grupos sociales a manifestarse y a exigirle a los gobiernos
a que se regularicen estos sistemas, ¿no?, de explotación de la naturaleza y también de los asentamientos humanos. En México, pues nosotros primeramente los estudios ambientales que se hacían aproximadamente en 1977, 1980, hacia la actualidad, pues empezaron a hacer algunos estudios ambientales, sobre todo cuando se hacían obras hidráulicas como presas, para el conocimiento científico nada más del impacto que tenían los cambios, ¿no? La transformación del entorno natural. Pero no se aplicaba ninguna ley, no existía ninguna norma que prohibiera o que le dijera a la persona o a la empresa que iba a construir, ¿no?, estas obras civiles, que si era viable o no era viable la construcción de estas obras. Antes, pues no se consideraban estas medidas, ¿no?, de prevención. Y los trabajos, por lo general, se realizaban en los institutos educativos, como las universidades, otros institutos del sector federal, ¿no?, del gobierno. Y pues se quedaban guardados ahí los documentos, se hacían los estudios ambientales, pero no se ejercía el conocimiento. Simple y sencillamente nada más eran como trabajos de tesis, trabajos de investigación que se realizaban, pero no tenían injerencia en la legislación. Y bueno, pues a raíz de todo este desorden que había en el aprovechamiento del territorio, del planeta, pues nacen los estudios ambientales para ver si eran viables o no eran viables estos desarrollos económicos. Bueno, en la sociedad actualmente, pues se maneja el tema de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que es lo que tiene que ver directamente con una MIA, con una manifestación de impacto ambiental. Y bueno, estos 4 elementos básicos del desarrollo sustentable es la economía, el medio ambiente, la sociedad y los gobiernos. Desde el punto de vista económico, pues se trata de que nosotros podamos extraer o hacer uso de naturaleza para generar riqueza en un tiempo determinado, pero que esta riqueza sea de manera equitativa y que no sea de manera innecesaria, ¿no? Que nosotros podamos obtener un beneficio de naturaleza económico, pero sin dañarlo a largo plazo. En el aspecto ambiental, pues debemos nosotros respetar los recursos naturales y que estos recursos naturales puedan ser aprovechados por muchas generaciones a través del tiempo. O sea, que no solamente la generación actual que vaya a hacer extracción de esos o hacer uso de ese medio ambiente, pues se aproveche nada más y la siguiente generación ya no pueda hacer uso de esos recursos. Entonces, en el aspecto ambiental, el desarrollo sostenible toma en cuenta una proyección a largo plazo en el cual los recursos naturales deben de permanecer, si no intactos, de manera estable, ¿no? Que puedan también ellos desarrollarse, ¿no?, de manera armónica, ¿no?, con el ser humano. Y bueno, en el sector social del desarrollo sostenible, perdón, pues debe haber una equidad entre la sociedad, que el reparto de la riqueza, de los recursos, pues sea equitativo para toda la sociedad, que no haya esas desigualdades sociales o desigualdades económicas, ¿no?, que en la actualidad pues son muy marcadas. Inclusive, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, nosotros pues vamos al malecón y todo está muy bonito, lleno de luces, hoteles, restaurantes, bares, hay de todo, oficinas, pero nos alejamos nosotros del centro de la ciudad, nos vamos hacia las colonias aledañas, las colonias marginadas, y pues hay colonias que no tienen agua, que no tienen electricidad, que no tienen drenaje, ¿no? Entonces, esas desigualdades económicas que nosotros vemos en las noticias, que vemos a nivel global, pues también las vivimos aquí en nuestro entorno, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestra entidad federativa. Entonces, de eso se trata, ¿no? El aspecto social del desarrollo sostenible, ¿no? Que seamos más equitativos en el aspecto social. Y en lo que se refiere a la gobernanza, pues de que debe haber un proceso, ¿no? Y una interacción entre la sociedad y el gobierno, que se tomen decisiones en conjunto, que todo lo que se vaya a tomar como una decisión para hacer un cambio en el medio ambiente,
pues que también tenga la opinión pública, ¿no? De que, qué tan viable, qué tan inviable puede ser este cambio, ¿no? Que se puede generar. Y bueno, pues al final de cuentas, pues todo esto que engloba el desarrollo sostenible, pues ¿qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar todas las comodidades que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, ¿no? Como el hogar, el transporte, la energía, por ejemplo, los servicios de las telecomunicaciones, el manejo del agua. Nosotros debemos aprender también, debemos de tener una educación ambiental para nosotros aprender la utilización moderada, ¿no? De los desechos, ¿no? Como la basura. Eh, bueno, a raíz de todo esto, pues nace en México la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, que es la LGEPA, así se, LGEEPA, son sus siglas, ¿no? Que significan Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Y bajo esta ley es sobre la que se rigen las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios técnicos justificativos. Bueno, estas leyes, pues como ustedes sabrán, no son una infinidad, ¿no? De artículos y de normas que hay que seguir para realizar un estudio de este tipo. Y bueno, este organismo, la Ley General de Equilibrio Ecológico, pues define el impacto ambiental como la modificación del ambiente asociada por la acción del hombre o de la naturaleza, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que el cambio del medio ambiente puede ser natural o puede ser antropogénico, ¿sí? Entonces, pues para estimar los cambios que puedan ocurrir en el medio ambiente a través de los desarrollos de proyectos económicos, ya sean turísticos, industriales o de asentamientos humanos, pues se tienen que hacer estos estudios, las manifestaciones de impacto ambiental. Bueno, entonces, ¿qué establece esta ley? Pues que antes de desarrollar cualquier proyecto en cualquier terreno, sin importar si está dentro del municipio, si está dentro de los terrenos nacionales, se debe de hacer un estudio de manifestación de impacto ambiental o, en su caso, un estudio de técnico justificativo. Y bueno, las mías, como se abrevia, ¿no? Generalmente en el entorno, las personas que se dedican a esto nada más hablan de mía, ¿no? Oye, quiero un trabajo, quiero una mía o las mías, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes se van a dedicar a esto, pues ahí se van a acostumbrar, ¿no? A manejar este término, ¿no? A mí por lo general me dicen, mándame la mía, ¿no? Entonces, pues así como cuando uno sabe, bueno, ¿y cuál es la tuya, no? Bueno, la mía es la manifestación de impacto ambiental en este lenguaje. Ok. Bueno, las manifestaciones de impacto ambiental existen dos tipos, son las regionales y las de tipo modalidad particular. Las regionales son todas aquellas que tienen un impacto directo en la cuenca hidrológica o en la cuenca hidrográfica. ¿Qué son las cuencas hidrológicas? Pues todas las aguas, desde las montañas, desde la parte más alta de las montañas, todas esas aguas que escurren de manera superficial cuando ocurre una lluvia, cuando ocurre una lluvia, pues todo ese escurrimiento del agua superficial, toda esa agua que converge en un solo arroyo, en un mismo arroyo, esa es una cuenca hidrológica. Por ejemplo, nosotros estamos dentro de la cuenca hidrológica de La Paz y tiene sus fronteras hacia el Carrizal y hacia la parte del rumbo a Pichilingue, ¿no? Tiene sus límites. Y todas esas aguas que están comprendidas dentro de ese territorio, pues es la cuenca hidrológica en la que vivimos. Entonces, estos estudios que se realizan megaproyectos, por ejemplo, vamos a suponer que el gobierno quiere hacer una presa para retener agua en la parte alta de la sierra de las Cruces, por ejemplo, ¿no? Acá como los planes. Entonces, tiene que presentar una mía o una manifestación de impacto ambiental de tipo regional. ¿Por qué? Porque va a afectar a toda la cuenca hidrológica. Entonces, si van a construir una presa, deben ellos de cuidar que aguas abajo de la presa, o sea, la presa va a retener el agua que está corriendo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, ¿qué va a implicar? Que esa agua ya no va a llegar a los acuíferos, ya no va a llegar a las rancherías que están más abajo. Entonces va a causar un cambio en el medio ambiente. Entonces, el estudio de esta mía de tipo regional, pues involucra a todas las comunidades que están dentro de esa cuenca hidrológica y debe de velar
el estudio por el bienestar de todas las comunidades que están involucradas dentro de esa cuenca hidrológica. Bueno, las mías, que son de tipo particular, pues son las más pues locales, ¿no? Son territorios muy pequeños que no afectan a la totalidad de la cuenca hidrológica, como por ejemplo, pues puede ser un asentamiento humano, por ejemplo, un terreno muy pequeño de una vivienda o, o de de un conjunto habitacional, por ejemplo, ¿no? Ahora, otra cosa, hay terrenos que no requieren de manifestaciones de impacto ambiental porque ya son urbanos o ya están ya están impactados o ya están dentro de la mancha urbana, ¿no? Ya son terrenos baldíos que les dicen. Entonces, no siempre se requiere de una mía. Por ejemplo, ahorita está muy de moda, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, invierte terrenos en San Pedro o en X lugar y te dicen son terrenos rústicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, terrenos rústicos implica muchas cosas. A lo mejor no tienen la manifestación de impacto ambiental, no tienen los servicios, ¿no? Como la electricidad, drenaje, agua, luz. Algo muy importante cuando usted compra un terreno que digan, este es un terreno rústico. Bueno, ojo, hay que ver si están involucrando, si hay manifestación o no hay manifestación de impacto ambiental, o si hay un estudio técnico justificativo, porque el estudio técnico justificativo, ahorita lo vamos a ver, es para el cambio de uso de suelo, ¿no? Del terreno que nosotros queremos modificar o que queremos adquirir. Bueno, entonces, a grandes rasgos, una manifestación de impacto ambiental debe de contener la descripción general del proyecto. ¿Qué quiere decir? Hay que en la propuesta debe de estar, por ejemplo, la ubicación del lugar donde se va a desarrollar, o sea, una ubicación geográfica, eh, los datos del dueño, ¿no? De la persona que va a hacer el desarrollo, todos los datos, desde el CURP, credencial, domicilio donde vive para recibir notificaciones, las dimensiones del predio, la descripción del proyecto, qué va a ser, si va a ser una vivienda, si va a ser un hotel, todo lo que la descripción general y precisa del proyecto. Y dentro de este estudio de la mía también debe de presentar alternativas para la modificación del entorno natural. También hay que hacer un inventario del medio ambiente, ¿no? De los aspectos bióticos y aspectos abióticos que ustedes ya vieron en el tema de ecología. Estos aspectos bióticos, ustedes saben, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las plantas y todo lo que tiene que ver con los animales, ¿no? Con la fauna que viven en ese terreno, en ese lote que se pretende modificar de forma ambiental. Y también debe de contemplar los aspectos abióticos, que son todos los aspectos físicos, como la geología, los tipos de suelos, en qué parte de la cuenca hidrográfica se encuentra, si al modificar la vegetación va a provocar erosión del suelo, si al construir va a modificar la infiltración del agua para beneficiar la recarga del acuífero. Entonces son un montón de requisitos, ¿no? Que se deben de cumplir. También se debe de hacer una valoración de los efectos del impacto, ¿no? Que se va a tener en el proyecto durante su desarrollo y a lo largo de la vida del proyecto. En el desarrollo del proyecto, por ejemplo, se toma en cuenta el tipo de maquinaria que se va a utilizar, los combustibles que se van a utilizar, las emisiones, perdón, de CO2 que se va a emitir, que se va a generar a la atmósfera. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se saca, por ejemplo, el modelo de la maquinaria, que una Caterpillar, modelo D9, D8, con tal motor, va a trabajar 10 horas al día y va a quemar diésel. Y este motor, pues, con las especificaciones del motor, emite tal cantidad de contaminantes a la atmósfera, ¿no? De gases efecto invernadero. También hay que hacer una evaluación del ruido. El ruido también es un contaminante, es una contaminación ambiental. Entonces hay que ver si alrededor de la zona existen viviendas que van a ser afectadas por el ruido y medir con decibeles qué tanto se va a afectar, ¿no? De manera ambiental, ¿no? Con la actividad, ¿no? Que se va a desarrollar. También hay que hacer un manejo de los residuos del proyecto durante el proyecto, durante la elaboración del proyecto y
durante la vida del proyecto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que queremos construir una casa en el Sargento, ¿no? En la costa, cerca de la playa, pero esta casa no tiene una conexión a la red eléctrica de la CFE. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner fotocelda, vamos a poner baterías, no tengo agua potable, voy a poner desaladora, ¿qué voy a hacer con mis residuos de desechos de aguas negras y aguas grises? Pues voy a poner una fosa séptica, la voy a filtrar, la voy a reciclar. Todo eso se tiene que especificar en la manifestación de impacto ambiental. Si no van estas especificaciones, el proyecto es rechazado. Y esto es en una vivienda. Ahora imagínense para un proyecto de una minería, ¿no? Entonces son proyectos mucho más elaborados, ¿no? Y bueno, ya una vez que se hicieron todos estos trabajos, también hay que proponer un programa de vigilancia de todo esto, ¿no? Que les mencioné anteriormente, de una vigilancia y seguimiento ambiental. Y bueno, pues al final un resumen del estudio y conclusiones, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos debe de contener la manifestación de impacto ambiental. En el programa de vigilancia, si nosotros, por ejemplo, movemos vegetación que está protegida, hay una lista de especies protegidas a nivel nacional. Entonces nosotros cuando hacemos el censo de los aspectos bióticos, hacemos un censo de todas las plantas que hay. Si hay mezquite, si hay torote, palo Adán, cardón, pitaya, choya, lomboy, todas las plantas, y se discriminan todas las que están protegidas, todas las que son especies protegidas. Y esas plantas tienen que ser removidas a otro lugar de protección dentro del mismo predio. Hay que asignar áreas verdes para proteger esas plantas. Entonces, el programa de vigilancia, pues hay que vigilar durante un año por lo menos, monitorear esas plantas que fueron removidas, el éxito que tuvieron al ser trasplantadas, y si estas pues perdieron o fallecieron en el proceso, pues hay que hacer un reporte, ¿no? De qué porcentaje de plantas sobrevivieron y qué porcentaje pues de plantas murieron, ¿no? En el proceso del impacto ambiental. Bueno, entonces, este es el diagramita de seguimiento. Este es para una mía regional, para la de tipo regional. Entonces, se hace todo el proyecto, el promovente, pues es la persona que quiere, ¿no? El desarrollo. Y se toman todos estos caminos para llegar al final de cuenta a todo el documento, ¿no? Que involucra todos estos aspectos. Y se llega a un documento que es metido a las oficinas de Semarnat a evaluación. Y bueno, Semarnat tiene 60 días para responder. Entra la manifestación de impacto ambiental y según las leyes de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, pues pasa por un proceso desde que entra, se integra el expediente, pues después se pone a consulta pública. Son una serie de pasos hasta que en el día 60 Semarnat está obligada a responderte, ¿no? Si es aprobado o si hay que hacerle correcciones al documento o cambios a las propuestas de medidas ambientales. Bueno, los CTJ, ¿qué son los CTJ? Pues son los estudios técnicos justificativos. Estos son muy similares, tienen casi los mismos apartados que una manifestación de impacto ambiental. Aquí la diferencia es que los estudios técnicos justificativos involucran a la cuestión forestal. Cuando nosotros vamos a afectar un terreno en la que vamos a nosotros a cambiar el uso de suelo. Por ejemplo, aquí el uso de suelo pues es forestal, aquí es un bosque. Y aquí ya hubo afectación. Aquí, por ejemplo, no sabemos si hubo un estudio técnico justificativo y una manifestación de impacto ambiental. Aquí se tienen que hacer los dos. Entonces, pues estos trabajos, pues nosotros en los estudios técnicos justificativos, nosotros tenemos que demostrar que al quitar la vegetación, vamos a mejorar el uso del suelo actual, ¿no? El uso del suelo actual que tenía ese terreno. Tenemos que demostrar que con el cambio que vamos a hacer, vamos a mejorar la función de ese suelo, ¿no? Que difícilmente se llega a dar. Ok. Bueno, otro aspecto es que cuando hay terrenos impactados, por ejemplo, por un incendio forestal,
Estos no pueden ser utilizados hasta 20 años después de que ocurrió el incendio forestal, porque tenemos que darle oportunidad a la naturaleza, ¿no? Que se recupere ella sola, ¿no? Que tenga la capacidad de saber si ese suelo es estéril o si se puede recuperar de manera natural. Entonces, en los terrenos forestales que fueron dañados por un incendio, no se puede hacer nada hasta dentro de 20 años, ¿no? Ocurrió el incendio, hasta saber si ese suelo va a recuperarse o no va a recuperarse. Bueno, algunos de los requerimientos que debe de cumplir un estudio técnico justificativo es demostrar que el proyecto no compromete la biodiversidad. No debe de provocar la erosión del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Que al mover la vegetación no estamos nosotros provocando que haya pérdida de suelo. Ustedes saben que la capa de suelo es muy importante para la absorción del agua, la humedad. Su primer parada para ir al acuífero, para llegar al acuífero es el suelo. Y el suelo lo genera la misma vegetación, las plantas. Entonces, si nosotros afectamos la capa de suelo del territorio de la cuenca hidrológica, pues estamos afectando nuestra propia recarga de agua, ¿no? El agua que utilizamos subterránea. También debemos de evitar el deterioro, ¿no? Del agua, ya sea por contaminación o que nosotros estemos disminuyendo, ¿no? La captación del agua que les mencionaba anteriormente. Debemos nosotros, dentro del estudio técnico justificativo, demostrar que las alternativas de uso de suelo que estamos proponiendo en el estudio, pues deben de ser más productivas que la anterior. Bueno, aquí está lo que les mencionaba, ¿no? De los terrenos impactados por incendios forestales. Bueno, todas las propuestas deben de atenderse con todas las leyes de ordenamiento ecológico que correspondan al lugar, ¿no? Ya sea a nivel federal o a nivel nacional. Bueno, estos documentos, los dos, la manifestación de impacto ambiental y los ETJ, pues deben de ser presentados, ¿no? Cuando nos los pide la institución, ¿no? La ambiental o la encargada de regular estas actividades, ¿no? Que es la Semarnat. Y bueno, cuando nosotros debemos de presentar estos trabajos, cuando nosotros vamos a hacer una obra hidráulica, ya sea, pues puede ser una presa, puede ser un gavión de manera local, por ejemplo, la industria petrolera, como la petroquímica y la química también deben de presentar estos trabajos. Cuando nosotros vamos a hacer exploración, vamos a hacer explotación de minerales o de algunas sustancias que son de reserva. Cuando nosotros hacemos aprovechamientos forestales, como cuando extraemos maderas, ya sean maderas vivas o maderas muertas. Y es muy importante también hacer énfasis en las especies, ¿no? que son muy difíciles que se recuperen, ¿no? Por ejemplo, como la madera del encino, aquí no, el pino. Hay muchos árboles que han sido explotados que son de difícil, sobre todo que es muy difícil la reproducción de estas plantas, ¿no? Que de tal modo que ni en viveros, algunos ni en viveros pueden ser regenerados, reproducidos. Bueno, en los parques industriales también hay que presentar estos trabajos, desarrollos inmobiliarios. También si vamos a, por ejemplo, poner una tirolesa, si vamos a poner un hotel, todo lo que tiene que ver con actividades en áreas naturales protegidas, ¿no? Que están dentro de las reservas naturales. Y también involucra las actividades pesqueras y las agropecuarias. Entonces, prácticamente en todo lo que nosotros, en toda actividad económica que nosotros queramos hacer o actividad social que nosotros queramos desarrollar en un terreno que no esté impactado, nosotros, a fuercitas, necesitamos presentar una manifestación de impacto ambiental y en su caso, si se requiere, un ETJ, ¿no? Si no, pues nos vamos a tener problemas con la autoridad.
Y bueno, finalmente, pues hacer énfasis en esto de que pues no somos ciudadanos del mundo, no somos ciudadanos, perdón, del lugar donde nacimos, somos ciudadanos de todo el planeta. Entonces, lo que le hacemos a nuestra localidad, se le hacemos a todo el planeta. Entonces, debemos de tener esa filosofía, ¿no? Que somos ciudadanos del mundo. Esa es la filosofía. Y la otra es que, pues, el planeta Tierra no nos pertenece. Cuando decimos nosotros nuestro planeta, pues estamos diciendo equivocadamente nuestro, porque no es nuestro. O sea, de hecho, nosotros pertenecemos al planeta. Entonces debemos nosotros pues de, pues de protegerlo, ¿verdad? Porque es nuestro hogar, es donde nosotros vivimos. Eh, y bueno, finalmente, pues en el departamento de geología nosotros tenemos una nueva carrera, que es la carrera de geología ambiental, que se abrió este semestre. Ahorita ya creo que la convocatoria está cerrada. Tenemos la carrera de geólogo y también tenemos la carrera de ciencias del agua. Ahí para los que gusten estudiar el próximo semestre. Bueno, no sé si tengo tiempo para presentarles una. Ok, sí me quedan como 5 minutos. A ver, a ver, a ver. Ok. Ok, muchachos, miren. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí, maestro. Ok. Bueno, en Semarnat, en la página de Semarnat, pueden ustedes encontrar, esta es la guía para la elaboración de un estudio técnico justificativo. Los estudios técnicos justificativos, me faltó mencionarles que tienen que estar firmados por un forestal. Aquí sí, las manifestaciones de impacto ambiental, sí las puede hacer cualquier persona, no hay restricción. Inclusive el mismo dueño puede hacer su propia manifestación de impacto ambiental si tiene conocimiento, ¿no? de todos los temas. La pueden realizar biólogos, la puede realizar un geólogo, cualquier persona que esté capacitada para desarrollar ese, ese trabajo. Pero en los estudios técnicos justificativos, aquí sí solamente hay algunas personas a nivel nacional autorizadas para realizar estos estudios y son forestales, son ingenieros forestales, o sea, se dedican a esto, ¿no? Entonces, si yo voy con mi ETJ y no llevo la firma de un forestal autorizado por Semarnat, pues me van a dar para atrás con él, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este es el formato, ¿no? Para llenar el estudio técnico justificativo. Y aquí, por ejemplo, cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Nada más para que vean que no les estoy mintiendo. Ese es el contenido que debe de tener el estudio técnico justificativo. Debe tener, por ejemplo, cuáles son los objetivos del proyecto, naturaleza, descripción. El capítulo 2 es la ubicación y superficie del predio, ¿no? Y aquí viene, ¿no? La geopolítica, ubicación de la cuenca hidrológica forestal. En el capítulo 2 ya viene los aspectos físicos y biológicos. Y miren, ¿qué les mencionaba? Hay que hacer un estudio del clima, hay que hacer un estudio de la geología, de la topografía, del tipo de suelo, estado de conservación del suelo, hidrología superficial y subterránea. Luego vienen los elementos biológicos, viene la vegetación, tipo de vegetación, caracterización, todo esto, miren, o sea, es un estudio interdisciplinario donde pueden intervenir varios profesionistas, desde economistas, sociólogos, geólogos, biólogos, forestales, eh, inclusive hasta contadores, ¿no? O sea, es un trabajo grande, es un trabajo muy pesado, que al final, al final termina en un archivo de 4 o 5 carpetas, ¿no? El archivo final. Y bueno, miren, el capítulo 2 son aspectos de la cuenca hidrológica en general. En el capítulo 3, perdón. Y en el capítulo 4 son nada más de los aspectos del lugar, del terreno que se va a impactar, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, clima, geología, topografía, tipo de suelo es para la cuenca hidrológica. Y acá, clima, geología, topografía, otra vez lo mismo, pero nada más para el terreno, nada más, ¿no? Que se va a impactar. Aquí, por ejemplo, en las especies de materias primas hay que hacer una medición del volumen de la madera, de los vegetales.
y se hace un censo de las plantas, se miden todas las plantas, se mide el diámetro del tallo de las plantas, se mide toda la densidad de vegetación, se aplican unas fórmulas matemáticas, hay unas matrices que se toman áreas significativas del lugar, se hace el censo de vegetación, inclusive se tienen que poner cámaras trampa que se llaman, que se activan solas con la presencia de algún ser vivo, ¿no? Un animal. Entonces estas cámaras trampa, pues las deja uno instaladas en un árbol, ahí están, tienen camuflaje, no se ven. Entonces, pues pasa un animal, pasa un zorro, llega un cuervo a comer ahí, y se activa la cámara y le toma la foto. Y luego se desactiva la cámara, pasa una vaca y le toma foto y así. Y esto es para medir la actividad eh, que hay, ¿no? Dentro del lugar que vamos a impactar. Y ya, bueno, pues ya vienen cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, como les decía, mira, es un trabajo muy extenso, ¿no? Que si quisiéramos nosotros ahorita abarcarlo, no podríamos. Esto realmente es un curso completo, ¿no? Para entender todo este trabajo. Y aquí viene toda la legislación, ¿sí? La justificación del nuevo uso de suelo. Esto ustedes lo pueden ahí, con más detalle, lo pueden revisar si alguno de ustedes tiene interés personal. Lo pueden descargar de la página de Semarnat. Bueno, voy a dejar de compartir y por mi parte es todo. Si tiene alguna pregunta, comentarios. Muchísimas gracias, maestro. Aquí tengo una pregunta. También pueden hacer el uso del chat, pueden levantar su mano también si gustan hacer alguna pregunta de manera directa al maestro Efraín. La pregunta que están exponiendo aquí en el grupo de WhatsApp es, si ya estoy en fase construcción u operación del proyecto, ¿debo cumplir con este estudio de manifestación de impacto ambiental? Sí, se maneja como ya impactado. Entonces, ahí hay varias opciones. Por ejemplo, cuando un terreno, vamos a ver que yo compro un terreno y ese terreno ya está impactado. O sea, vamos a ver que voy a la sierra, ¿no? Voy a la Sierra Laguna y me compro un terreno en un rancho. Y ese terreno ya está deforestado. Lo que yo debo de hacer inmediatamente es reportar que ese terreno que compré ya está impactado para que no me caiga a mí el problema del impacto. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen los estudios, pero de mitigación, de cómo corregir el impacto. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las zonas urbanas, va a depender de la consignación del terreno, si es urbano o si es rústico, lo que les mencioné anteriormente. ¿No? Va a depender si ese terreno está libre de estudios de impacto ambientales. Hay propiedades que están libres de esos estudios, que no se requieren nada más que el permiso de construcción. Pero sí hay que checar la ubicación del terreno y si este terreno ya fue impactado o si fue impactado por la persona que está construyendo, pues hay que ponerse las pilas ahí. No sé si proceda multa o qué vaya a pasar ahí con ese caso, ¿no? Pero sí, sí se puede evitar o se puede hacer el estudio. Muy bien, maestro. Queremos agradecer también la presencia y el apoyo que nos ha brindado la maestra Araceli Paucle, así como también la maestra orientadora Karina Salinas, que nos ha estado apoyando con la convocatoria, y sobre todo el interés y la atención que han tenido estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 11. Agradecemos también la presencia del maestro José Antonio Pérez Benzo, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Aquí hay otra pregunta, si me permite, maestro Efraín. Sí. La ASEA es la que se encarga de verificar los estudios de manifestación de impacto ambiental y los estudios que han sido expuestos aquí en esta conferencia. Perdón, ¿cuál, perdón? Que, Pregunta uno de los jóvenes si la ASEA es la que se encarga de verificar esos estudios. pero ¿qué significa? Si nos pudiera ampliar esa pregunta, Karen Geraldo Vega. La pregunta, Efraín, pienso yo, ¿quién es el que se encarga de verificar todo eso, las mías y las CTJ? ¿Qué instancia en Semarnat? ¿Quién es la que se Sí, encarga? sí hay que iniciar el trámite en Semarnat. Primero, pues son varios aspectos, ¿no? También hay que pagar
impuestos, ¿no? Se paga por meter el documento, ¿no? Maestro, aquí pregunta, concretamente es la Agencia de Seguridad Ambiental, ¿es la que se encarga de verificar estos estudios? Sí, en conjunto con Semarnat. Entonces, lo que se hace, se hace la solicitud a Semarnat y ya que está el documento realizado, se mete a Semarnat y hay que pagar, ¿no? Por los derechos, ¿no? Son varias tarifas, ¿no? Va a depender de las áreas, de las hectáreas. Tiene un costo por meter el documento, por la autorización, son varios pasos. Es muy laborioso. Pero sí es la ASEA la que se encarga de supervisar junto Sí, con Semarnat, ajá. efectivamente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias también, doctor. Muy bien, si existe alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, participación. La maestra Irma. La maestra Irma. Muy bien. Sí, y nada más una pregunta sobre las consultorías ambientales que existen aquí en Baja California Sur, para que también ubiquen los muchachos si estudian lo que es estas carreras que ustedes están promocionando, que es un lugar donde ellos pueden trabajar, ¿no? Y que se dedican a hacer, si nos podrían ampliar a lo mejor lo que hacen las consultorías en pro de estas mías y estas ETJ. Ok. Que sería un lugar donde podrían ellos trabajar, ¿no? En estas consultorías. Claro, sí, mire, este aspecto, ¿no? Que es de la geología, que es la geología ambiental, ¿no? Que se encarga de todos estos estudios, pues ha crecido grandemente porque todos los desarrollos, ya sea turísticos o habitacionales, pues se necesitan de estos estudios. Entonces cada vez son más, es más la necesidad, ¿no? Que hay de estos profesionistas. Sí, hay muchas aquí consultorías que se dedican a esto y sí emplean personas. De hecho, en todas las consultorías que tenemos aquí en el estado, hay geólogos egresados de aquí de la universidad. Entonces, de hecho, una de las consultorías, el dueño es un geólogo egresado de aquí de la UAPS y otro es un ingeniero civil del tecnológico, pero emplean geólogos. Entonces, sí, es muy necesario el estudio de estos trabajos. Si me Pero permite sí un hay. poquito más, maestra Ah, Irma, ampliar lo que dijo Efraín. Baja California Sur es un estado eminentemente turístico, entonces es muy rico, y está en un equilibrio con el desierto, el agua, ¿sí? Entonces se requieren muchos estudios para conservar el ambiente. Y una de las cosas que está planteando la universidad a través de esos proyectos de geología ambiental, hidrología y geología es precisamente capacitar personal que entre a este tipo de problemas y que sean autosuficientes. ¿Qué significa eso? Que si uno egresa tenga la capacidad suficiente para generar su propia empresa de consultoría. Entonces, el campo de acción es muy grande en Baja California. Lógicamente hay competencia y como todos sabemos, cuando sale uno, pues ahí están ya las prácticas, pues, que no podemos evadir, pues. Pero sí hay bastante oportunidad de manera individual o integrarse a compañías, como dice Efraín. Lo más sano es que cada quien cree o se junten, generen su empresa y ataquen problemas distintos. Hay mucho. Está el ambiental, desde el punto de vista hidrológico, el de la deforestación, el de los desarrollos turísticos, los urbanísticos. Hay mucho por donde abordar esos temas. Y sí hay que prepararse bien y entrarle a la resolución de esos problemas, pues contribuir a la sociedad. sí, la ventaja que nosotros tenemos aquí en el estado es que, como decía el doctor Pérez, que nuestro territorio, el del territorio de California Sur, está muy poco impactado. Entonces aquí casi todos los estudios de impacto ambiental son de protección, no son de mitigación, no son de corregir, pues. Si nos vamos a otros estados de la República, pues están muy impactados. Entonces allá el problema es corregir el daño. Aquí la ventaja que nosotros tenemos es que, pues, nuestro territorio está virgen. ¿Y qué hacemos? Pues, con estas medidas ambientales protegemos el medio ambiente, ¿no? Y en la actualidad, creo yo, que todos los desarrollos que se están generando son amigables con el medio ambiente, ¿sí? A excepción de Los Cabos, ¿no? Que se desarrolló antes de estas medidas, ¿no? Los Cabos se desarrolló antes de que existieran estas medidas ambientales. La Reserva de la Biosfera creo que está desde 1994, la de la Sierra Laguna, entonces pues no había estas medidas ambientales, esta presión por parte del gobierno hacia las empresas para respetar, ¿no?
Entonces, esa región creció de manera muy acelerada, de tal modo que no hay la cantidad de agua suficiente para satisfacer ya sea a las personas que viven ahí, como a las necesidades del lucro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta agua se necesita para regar los campos de golf, para las piscinas, para las albercas, ¿no? Ahora toda esa población que genera la industria hotelera, porque se cree que por cada habitación de hotel involucra 5 o 6 o más trabajadores, ¿no? Entonces, por cada habitación hay 6 personas trabajando y la mayoría de las personas, los cabos, son gente foránea. Entonces hay una población flotante enorme que no contempla el gobierno dentro de sus presupuestos y que está reflejado pues en las colonias que están ahí de asentamientos irregulares, ¿no? Que están provocando este desequilibrio pues ecológico, ¿no? Dentro del entorno. En conjunto con el desarrollo hotelero, las necesidades que tienen los hoteles, tanto de energía, de recursos de agua, como las necesidades que tiene toda esa población del sector laboral, ¿no? Del sector turístico. ¿Sí? Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Bueno, si no existiera alguna duda o pregunta, deseamos concluir con esta importante conferencia que nos ha ofrecido la Universidad Autónoma de Baja California Sur a través del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Agua. Agradecemos de una manera muy especial al maestro Jesús Efraín Pérez Espinosa por su participación, su interesante conferencia. Agradecemos también la presencia del doctor José Antonio Pérez Benzor, quien es profesor investigador de la universidad. También de una manera muy importante a nuestro director del plantel 11, al maestro Juan Agustín González, así como también a la maestra Araceli Tolti, que nos ha estado apoyando, a la maestra Karina Salinas, y sobre todo a ustedes, estudiantes que han estado atentos y participando en esta conferencia. Y deseamos dar el uso de la voz para comentarios finales por parte del conferenciante o por parte del maestro José Antonio Pérez Benzor. Con mucho gusto. Efraín, Sí. pues adelante. Me perdí, no entendí lo último. ¿Algún comentario final que nos quiera compartir? Mensaje. Pues que los estamos esperando aquí en la universidad para que vengan a estudiar geología o geología ambiental o gestión de ciencias del agua. Aquí son bienvenidos y pues son ustedes de sexto semestre, ¿verdad? Entonces, pues felicitarlos, ya están concluyendo un nuevo ciclo en la vida. Algunos se irán a incorporar al sector laboral y pues otros pues al sector educativo, ¿no? A seguir estudiando. Las dos partes pues nos preparan, ¿no? Tanto nos educa el sector laboral como el sector educativo, ¿no? Entonces, pues felicidades a todos. Y gracias, ¿no? Por escuchar. Sí, y quisiera complementar nada más, con lo que dice Efraín, que bueno, están egresando ya, pero que no se desesperen. Yo creo que hay muchas oportunidades. Hay que buscar bien la vocación sin desesperarse y van a encontrar su lugar en la sociedad y en el sector educativo. Entonces nomás hay que no desesperarse. Si su corazón le late por la parte de geología, del ambiente y todo, pues hay que tocar las puertas en la universidad. Sí, independientemente si sean geólogos, ambientalistas o hidrólogos, o también si van por el lado de las ciencias humanísticas, ¿no? También es importante el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto legislativo. Entonces, por donde ustedes más se identifiquen, pues por ahí vayan. Al final se van a tener que integrar en equipos interdisciplinarios, o sea, la sociedad ahorita requiere de trabajo interdisciplinario, ya no podemos trabajar de manera independiente o individual, tenemos que trabajar en equipo interdisciplinario definitivamente. Entonces, tarde que temprano nos va a alcanzar ese sistema, ese destino, y hay que estar preparados para ello. Pues es todo. Muchas gracias. A sus órdenes, doctor, a sus órdenes, maestro Efraín también. Nos referimos a las horas. Que tenga un excelente día. Gracias. Gracias. Maestra Irma, gusto saludarla. Pendientes, Christopher, pendientes.